Hola amigo, amiga, te saludo en amor del Señor. Esta vez vengo a hacer un video acerca del dominio propio. Cuando pensamos en este tema, hermano, pensamos, ¿cierto?, en una persona que logra sujetar sus pasiones, logra sujetar su carne, ¿cierto? Logra vencer nuestro peor enemigo, que es nuestra propia carne. Gloria al Señor. Cuando leemos 1 Corintios, capítulo 9, versículos 26 y 27, podemos leer que Pablo escribe algo muy importante. Se lo voy a leer. Así que, yo de esta manera corro, no como en la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Gloria al Señor. Amigo, cuando vemos estas palabras, o cuando las analizamos, ¿cierto?, vemos que Pablo dice, yo no voy a correr a la aventura, voy a correr con una dirección. Yo no voy a pelear, ¿cierto?, dando golpes al aire, sino que golpeo certeramente, ¿cierto? Yo no peleo así como al aire, sino que golpeo con una intención, ¿cierto? Él sacando ejemplos de la lucha greco-romana, ¿cierto?, de la lucha que había en ese tiempo, que ahora lo llamamos como boxeo, pero en ese tiempo quizás tenía otro nombre, ¿cierto? Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, habiendo sido un predicador, habiendo sido un ejemplo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Querido amigo, Pablo está diciéndote a ti y a mí que debemos ser capaces de golpear este cuerpo, no físicamente, sino golpear los apetitos de este cuerpo. Gloria a Dios. Ser capaces de golpear lo que nuestro cuerpo nos pide y decirle no. Tú vas a obedecer a Dios y vas a obedecer al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Cuando leemos Romanos capítulo 8, versículo 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Golpear el cuerpo, hermano, es ser capaz de tener la disciplina. Es tener la disciplina de llevar a este cuerpo a orar, de llevar a este cuerpo al ayuno, de llevar a este cuerpo, ¿cierto?, a levantarte quizás una media hora antes y orar a Dios. De antes de acostarte, ¿cierto?, cuando tienes sueño y vienes del trabajo cansado, ser capaz de agradecerle a Dios por tu día, por tu almuerzo, por todo lo que Él te dio. Y ser capaz también de leer la palabra. Cuando hablamos de disciplina, hermano, y también lo tomo yo porque también lucho con eso, ¿cierto?, es vencer esta carne, las pasiones, ¿cierto?, de este cuerpo. No hay persona en este mundo que no peque, como dice la palabra, ¿cierto? Porque el que peca está mintiendo. Pero la idea, hermano, es que día a día venzamos esta carne. Que día a día podamos, ¿cierto?, decirle no a las tentaciones. Dice la palabra de Dios que Dios da, ¿cierto?, una salida para cada tentación. No estamos solo en esta lucha, hermano, en esta carrera, como lo llama Pablo, ¿cierto?, para que después podamos decir, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por tanto, me espera la corona, ¿cierto?, incorruptible que Dios tiene para todos los que le aman. Entonces, hermano, quiero que leamos Colosenses, capítulo 3, versículo 5 al 7. Colosenses 3, del 5 al 7, dice, haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Amén. En otro tiempo, hermano, anduvimos en muchas cosas, pero ahora que hemos venido a Cristo, se supone que hemos dejado la mayor parte de ellas atrás. Quizás con algunas todavía estamos luchando, con algunas todavía estamos dando la lucha día a día. Quizás algunas nos ha costado dejar atrás, y muchos de ustedes, y también yo, podemos estar todavía tratando de vencer algunos aspectos de nuestras vidas. Y es por eso que Pablo nos dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esta carne que no quiere ir a la iglesia, esta carne que muchas veces se quiere quedar acostada y no quiere orar, esta carne tiene que conocer la disciplina. Mira, esto es 1 Corintios capítulo 9, pero un poquito atrás, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 al 19, Pablo también dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado
que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tenemos nuevamente un llamado de atención de Pablo a los corintios para que sujetaran esas pasiones. Huyan de la fornicación, así como José, ¿cierto?, huyó de la esposa de Potifar, ¿cierto? Como José huyó de la tentación. También nosotros los jóvenes, bueno, y los no tan jóvenes como yo, tengo mi esposa, ¿cierto?, mi familia, pero también están esas pasiones en uno, como hombre, ¿cierto? Y creo que las mujeres también tienen sus luchas. Pero yo voy a ti, hermano, que escucha este mensaje, a que seamos capaces, ¿cierto?, de disciplinar este cuerpo. Que tomemos esa palabra, como lo decía Pablo hace tantos años atrás, y ahora sigue siendo esa palabra más viva que nunca, hermano. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y después él dice un ejemplo muy bueno: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No sé quién se puede comparar con Pablo en este tiempo, mucho menos ahora que, ¿cierto?, en estos tiempos que la iglesia tiene una tibiedad, hermano, está tan tibia, está tan débil la iglesia, me refiero a la iglesia universal. Pero en ese tiempo de Pablo, cuando había mucho más oración que ahora, mucho más ayuno, él se pone como ejemplo y dice: yo mismo venga a ser eliminado si no soy capaz de poner mi cuerpo en sujeción. Hermanos, leamos Romanos capítulo 6, versículo 18. Dice: libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado, hermano, vinimos a ser siervos, esclavos de la justicia. Fuimos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo, esclavos de la justicia. Qué tremendo, hermano. Ya no somos esclavos del pecado, hermano. Y como dice esta foto, corriendo hacia la meta, mirando hacia Jesús. Y eso es importante, hermano. Y este punto no quiero que se me vaya este video, porque también lo estuve pensando mucho. ¿Qué es la disciplina, hermano? Hay una diferencia entre disciplina y legalismo. Tú conocerás muchas iglesias que su mensaje principal es la santidad externa, la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Hasta ahí, todo bien. Pero ¿qué pasa con ese mensaje de las faldas largas, ¿cierto?, del pelo largo, de la corbata, del terno, y sabrás mucho más? Pero dentro de esa persona, hermano, quizás no hay un renacimiento, no hay una regeneración. Es simplemente una tradición. Hay muchos cristianos que viven así. Van a la iglesia porque tienen que ir, para que el pastor no los rete. Van para cumplir. Y cumplen. Por fuera se ven muy pulcros, ¿cierto? Se ven muy limpios. Se ven con su pelito ordenadito. Las mujeres con el pelo largo, vestido largo, ¿cierto? Parecen, ¿cierto?, como si fueran ángeles casi. Pero Dios sabe que por dentro, esas personas, la mayoría, que lo hace de una forma legalista, no están renacidos, hermano. La diferencia del legalismo es que la disciplina tiene un fin. Por eso Pablo dice: yo de esta manera corro, yo no corro al viento, yo corro con una meta que es Cristo. Yo no golpeo al aire, yo golpeo mi cuerpo con una meta, que es ponerlo en disciplina. Los legalistas lo hacen por hacerlo. Tú le preguntas a una persona que vive de esa manera legalista, ¿por qué, no sé, por qué vive de esta manera tan... Aquí decimos cuadrado en Chile. ¿Por qué eres tan cuadrado para hacer tus cosas? Es que me enseñaron así. Es que así debe ser. Pero no hay algo más profundo. La mayoría de esas personas que viven así, hermano, no lo hacen para agradar a Dios. Lo hacen para agradar su ego, para agradar al pastor, para agradar, ¿cierto?, al público, para que lo vean como un ejemplo. Pero Dios sabe que no lo están agradando a Él. Y este tema da para mucho más. Solamente lo cité, porque no quiero que nos fallamos del ejemplo que es la disciplina, poner el cuerpo en servidumbre. Hay muchos más ejemplos que se me vienen a la mente. Yo creo que a ti igual lo hemos vivido, ¿cierto? Hemos visto muchos ejemplos de esto. Pero la mejor respuesta a esa pregunta, hermano, son los frutos de la persona. Cuando una persona está arraigada a la vid, cuando esa persona está arraigada a Cristo, su vida va a ser un ejemplo, hermano. Su vida va a ser un ejemplo. Y va a ver que esa persona, tú y yo, ¿cierto?, tenemos
una meta, que es llegar al cielo, ¿cierto? Y que es agradar a Dios por sobre todas las cosas. Y si en esa meta nosotros queremos agradar a Dios, todo lo que hacemos le va a agradar a Dios, porque lo hacemos con ese fin. No para vernos más santurrones, ¿cierto? De hecho, hay una frase que me encanta, que Dios no quiere santurrones, quiere santos, que no es lo mismo. Así que, hermano, espero, ¿cierto?, alumbrar un poquito, más que un devocional, que sea una palabra que te edifique, hermano. Y en Proverbios capítulo 16, 32, hermano. Proverbios 16, 32. Dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es mejor el que logra, ¿cierto?, controlar su ira. Es mejor, incluso aquí dice que es mejor que una persona que logró, ¿cierto?, tomar una ciudad. Tremendo. Y en Proverbios 25, 28. 25, 28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hermano, ¿qué mejor ejemplo? Es como una ciudad sin muros. Es como una ciudad sin fortaleza. Una ciudad que está despoblada, o sea que está, claro, y cualquier invasor puede entrar, robar, saquear, porque no hay, ¿cierto?, un muro que los pueda defender. La pregunta es: ¿así nos verá Dios cuando no tenemos, ¿cierto?, el dominio propio? Y yo te pregunto, hermano, pero ¿cómo lograremos tener ese dominio propio? La Biblia nos da algunas pistas. Bueno, más que pistas, nos dice cómo hacerlo. Recordemos que la palabra del Señor nos habla de los frutos del Espíritu Santo. De el fruto, en realidad, porque es un solo fruto que se divide en 9. Creo que está en Gálatas, ¿cierto? En Gálatas capítulo 6. Lo voy a buscar. Gálatas capítulo 6, ¿cierto?, que habla del fruto del Espíritu Santo. Dice, ¿cierto?, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe. Creo que me salté uno, pero decía templanza. Es la templanza, hermano. Y la templanza es el dominio propio. La templanza, hermano, que es un don del Espíritu, que lo deberíamos tener, porque es el don, es todo el paquete. Debemos tener amor, gozo, paz, paciencia, ¿cierto?, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa templanza es poder tener el temple, ¿cierto? Tener, con la ayuda de Dios, la capacidad de decirle no al pecado y de decirle no a este cuerpo. Porque, como te dije al principio, la peor lucha que tenemos es contra nosotros mismos. ¿Y cómo lo conseguimos? Como está en esa imagen, hermano. Orando. Sometiendo esta carne. Como escuchaba ayer un mensaje, hermano, escuché por YouTube, decían que el espíritu también es como un músculo. El músculo, para que sea fuerte, hay que, ¿cierto?, hacer ejercicio, ir al gimnasio, no sé, comer bien, alimentarse bien, para tener un buen estado físico. Espiritualmente es lo mismo, hermano. Tenemos que someter este cuerpo también al espíritu, orar, buscar de Dios, leer la Biblia, y algo muy importante, ayunar, hermano. Escuchaba en la predicación de ayer por YouTube que la persona decía: una persona que no es capaz de ayunar no es capaz de someter este cuerpo. Una persona que no es capaz de abstenerse a un alimento, ¿a cuántas cosas más no será capaz de abstenerse? Y le encontré tanta razón, hermano. Tanta razón. A veces Dios nos manda a ayunar y ponemos mil excusas, muchas excusas. Es que mi trabajo, es que no puedo, es que, y mucho es que. Y tú analizas y dices, ¿verdad? Pues si no soy capaz de aguantar un poco el hambre, ¿en cuántas cosas más no seré capaz de aguantar? Tú sabes la lucha que tienes, sabes dónde tienes que golpear tu cuerpo, en qué área, ¿cierto? Dios hoy día nos dice claramente que tenemos que golpear, pero con propósito, no de una forma legalista, no para que los demás me vean y digan, oh, hermano Álvaro, bravo. No, yo estos videos lo hago para agradar a Dios. Lo hago, estos estudios que también hago, lo hago para que el Señor bendiga tu vida, ¿cierto? Que lleguen a muchos lugares.
y sean de bendición. Pero por sobre todo, para agradar a Dios. Esa es mi meta. Para allá corro, para allá golpeo. No lo hago a la aventura ni golpeando al aire, como lo hacen los legalistas, ¿cierto? De una forma religiosa. Si tú analizas los legalistas, los frutos que tienen son frutos secos. No vemos un cambio, no vemos, ¿cierto?, un metanoia, una transformación, sino que vemos solamente tradiciones. Es cosa que veas a los fariseos. Conocían muy bien la ley, conocían muy bien, ¿cierto?, todas las leyes, pero ¿cómo vivían ellos, hermano? Jesús les decía, ustedes son sepulcros blanqueados, limpian solamente lo de afuera del vaso, pero por dentro están podridos, literal. Y debemos, ¿cierto?, no ser así, pues, hermano. Debemos, ¿cierto?, buscar agradar a Dios, ser de bendición para otros y cambiar, pues, hermano. Si lo que Dios más quiere de nosotros es que cambiemos. Dice la palabra del Señor en Isaías, hastiado estoy, ¿cierto?, de lo que ustedes, sus sacrificios, su luna nueva. Yo quiero un cambio, decía Isaías capítulo 1, me recuerdo. Obediencia quiero, más que sacrificio, o no lo recuerde. Entonces, hermano, este pequeño estudio o devocional, llámalo como quieras, es para que meditemos en eso, en la bendición que tenemos de poner este cuerpo en disciplina, en decirle que no a los apetitos de la carne y alejarnos de todas esas cosas que no nos sirven. Ser capaz, hermano, de apartar un tiempo para orar, de apartar un tiempo para ayunar, de apartar un tiempo para buscar a Dios, y que algún día podamos subir por esa escalera que estás viendo en esa foto, podamos llegar allá. Recordemos que dice la Biblia que es un camino angosto y estrecho, que muchos, dice la Biblia, querrán entrar, pero no podrán, porque el camino es Cristo. Eso lo sabemos, ¿cierto? Pero lo que muchos se le olvida es que dice la Biblia, esforzaos por entrar, ¿cierto? Porque muchos querrán entrar, pero no podrán. Y ese esforzaos, como Pablo también lo está diciendo acá, es golpear el cuerpo, es golpear, ¿cierto?, tu ego, golpear esas cosas que te llevan, ¿cierto?, a la carne. Y como leíamos en Romanos capítulo 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermano, Dios nos ayuda a hacer morir estas obras de la carne, y que podamos andar en santidad. Pero no de esa santidad legalista, sino de la santidad que realmente es santidad, que es apartado. De hecho, santo significa apartado. Que vivamos de una forma apartada. Eso es ser santo. Dios te ayude y me ayude también a mí, ¿cierto?, a poner en disciplina todas esas áreas que nos cuestan. Y así como dice Pablo, podamos golpear, pero con golpes certeros. No de una forma tradicional, no de una forma religiosa, sino de una forma que agrade a Dios. Dios te bendiga, hermano, y este fue, ¿cierto?, un pequeño estudio de 1 Corintios, capítulo 9, versículo 26 al 27. Dios te bendiga.